Chicos, buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de la práctica número 7 de diseño digital. En esta ocasión lo que vamos a realizar, lo que vamos a ejecutar como diseño es una pieza que se usa como implemento para sostener o soportar el flotador dentro de un tinaco. Esta estructura tiene ciertas peculiaridades desde el dibujo técnico respecto de su trazo. Lo que podemos observar es una parte que se encuentra ubicada en la base a manera de cilindro, lo observamos aquí en la estructura en relieve, una estructura circular, parte todo de una circunferencia que se traza y una parte superior que está integrada por un cuerpo, el cuerpo de la misma pieza. Comenzaremos entonces el trazo de esta a partir de una circunferencia en la parte de la base cuyo diámetro es 25, ya que el radio que representa aquí es de 12.5. Comenzamos entonces el trazo a partir de este escenario de OnShop. Lo que hacemos es seleccionar primero el plano frontal, pero antes lo que tenemos que hacer es verificar que las unidades de espacio de trabajo se encuentren en milímetros. Efectivamente ya se encuentran en milímetros, entonces seleccionamos el plano en cuestión y aperturamos el primer bosquejo. Damos un clic en el cubo en la parte superior, en el plano front, para tener de frente al plano front, e iniciamos el trazado de un círculo de punto central que surgirá a partir del origen de todas las de todos los planos hacia uno de los extremos. Lo que hacemos es ya trazar esa circunferencia. Vemos que se ha sombreado la parte interna, sin embargo la línea todavía es de color azul. Esto se debe básicamente a que no la hemos dimensionado. Procedemos a dimensionar, damos clic sobre el borde de la superficie y damos un enter para que se habilite la edición de los datos. Hacemos retroceder esos datos que no necesitamos, suministramos el dato correspondiente de 25 milímetros y hacemos un enter. En este momento entonces esta circunferencia ya tiene las dimensiones idóneas. Aquí es donde vamos a terminar el bosquejo número 1, simple y sencillamente para después iniciar la construcción del resto de los componentes de la pieza en cuestión. Entonces terminamos ya el bosquejo número 1, eso es lo único que tenemos, una figura plana, una estructura plana. Lo que vamos a proceder ahora es a extruir para darle profundidad, y la profundidad o el fondo que marca este componente es de 25 milímetros, de tal manera entonces que procedemos a darle esa profundidad. Marcamos la tecla o la función extruir. Casualmente existen ya los 25 milímetros de profundidad. Señalamos el área que necesitamos extruir y damos entonces aceptar. ¿Qué es lo que hemos extruido? Tenemos un cubo presentado en esa área, ¿sí? Pero antes de extruir vamos a dar un doble clic para volver a aparecer ese cubo. Lo que estoy observando en este momento es que la extrusión me la dio hacia la parte de la derecha, sin embargo en mi dibujo referencial se encuentra hacia la parte de la izquierda. Lo que tengo que hacer entonces es señalar con la flechita hacia donde quiero la extrusión, hacia la parte de la izquierda, y entonces le doy terminar. Tengo entonces ya consolidado la extrusión en la parte izquierda de mi plano. Una vez que tengo esta parte consolidada, este segmento consolidado, he terminado el sketch. Voy a iniciar ahora un nuevo sketch o un nuevo bosquejo, pero ahora en el plano right, en el plano derecho. Doy clic entonces en el plano right, o doy clic en el plano left, mejor dicho. Aquí tengo ya al plano left, de tal manera que la parte que extruí se encuentra ubicada en el lado izquierdo del plano, así como lo señala el dibujo referencial. Entonces, bueno, la parte aérea de la pieza la vamos a construir en este momento, y vamos a dejar para más adelante la elaboración de la estructura intermedia, que es ese orificio que se encuentra en la parte central. Este planteamiento lo vamos a dejar para más adelante. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es construir la parte superior. ¿Y qué observamos de esa parte superior? Observamos una línea vertical que surge desde la parte posterior de esa construcción y posteriormente dobla en una línea horizontal y coincide con una circunferencia que se encuentra en la parte posterior. Además de que encontramos en esta propuesta 1, 2, 3,
circunferencias. Son segmentos de circunferencia, pero nosotros no podemos trazar segmentos de circunferencia, tenemos que trazar circunferencias enteras. Una tiene un radio 10, por lo tanto diámetro 20, radio 7.5, la intermedia, por lo tanto diámetro 15, radio 5, por lo tanto diámetro 10 de la circunferencia más pequeña. Vamos a comenzar la parte aérea por el trazado de estas tres circunferencias de la siguiente manera. Entonces lo que tenemos aquí es que vamos a iniciar el bosquejo número 2 sobre el plano left. Ya se inició, entonces queda activada esta función de tal manera que vamos a hacer el trazado de esas tres circunferencias. Ahorita, a partir de este momento, de manera aproximada, no le vamos a dar una medida exacta, simplemente haremos el trazado y después procederemos a alinearlas en el lugar correspondiente. La primera de ellas, entonces, dijimos que tiene una dimensión de 20 milímetros. Damos clic sobre el borde, después clic para activar la edición, damos tecla retroceso, suministramos el diámetro 20 y hacemos un enter. Esta es la circunferencia más grande. Después la circunferencia intermedia o el círculo intermedio, tenemos que vamos a ocupar el mismo centro de origen, damos clic sobre ese punto, jalamos hacia alguno de los extremos, en este caso no di círculo de punto central, entonces sería círculo de punto central. Entonces partimos del origen, damos clic hacia alguno de los extremos y procedemos a dimensionar. Estamos otorgando un diámetro de 15 milímetros y hacemos enter. En tercera instancia lo que vamos a hacer es dar la tercera circunferencia, damos clic y dimensionamos. Ahora estamos otorgando un diámetro de 10 milímetros. Esa es la circunferencia más pequeña y hacemos enter. Vamos a mover un poquito hacia acá estas medidas simplemente para que no obstaculicen el desarrollo de los elementos posteriores. Tenemos ya entonces estas circunferencias. Vamos a redimensionar esta. Dijimos que era de 20 milímetros, hacemos enter. Entonces ahora sí tenemos 20, 10 y 20, 15 y 10 milímetros. Han quedado ya plasmadas esas tres circunferencias. Sin embargo, pues bueno, enseguida tendremos que definir la distancia que hay desde el borde de la primera extrusión que hicimos nosotros de ese cilindro hacia el centro de las circunferencias. Hay una distancia de 7.5 milímetros. Lo que tenemos que hacer es entonces alinear este centro de las circunferencias a una distancia de 7.5 milímetros. ¿Cómo lo haremos entonces? Será trazando una línea de construcción. Pero esta línea de construcción no la podemos sostener en el viento, en el aire, en el espacio, sin estar anclada de algún lado. Recordemos que este cilindro pertenece ya a otro bosquejo y no podemos anclar la nueva línea de construcción a partir de aquí. De tal manera que vamos a utilizar a partir de ahorita una herramienta. Es el equivalente de clavar una estaca en el piso para tender un hilo. Lo que vamos a hacer es llamar en la función donde se encuentra este cubo, lo que vamos a hacer es dar clic en usar y vamos a poner una línea referencial en este lado de ese cubo. Ahí está ya la línea referencial. Esta va a servir como un ancla, como una estaca, a partir de la cual nosotros vamos a poder trazar la línea de construcción que va a servir para alinear a el centro de todas estas circunferencias a 7.5 milímetros de distancia a partir de este borde. Entonces ahora sí, lo que hacemos es llamar a una línea de construcción y plasmamos esta línea de construcción a partir de esta esquina de la base inferior de ese cilindro y hacemos un nuevo clic en algún punto determinado y hacemos un escape para que se dejen de realizar otros segmentos de línea de construcción. Procedemos entonces ahora a alinear esa a dar dimensión a esa línea de construcción hacia abajo. Recordemos que la distancia es de 7.5 milímetros y hacemos un enter. Entonces ya tenemos la dimensión exacta. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es lanzar una nueva línea de construcción desde la esquina que acabamos de trazar hasta el centro de todas las circunferencias para alinearlas en la posición correcta. Entonces damos línea de construcción nuevamente, damos clic en esta esquina donde hemos
trazado la anterior línea de construcción y damos un clic en el centro de todas las circunferencias y damos un escape para que deje de realizarse una nueva línea de construcción. Pero si observamos, pues bueno, esta línea está inclinada y en el dibujo referencia, en el dibujo base, esta línea debe ser completamente vertical para al mismo tiempo alinear estas circunferencias en la posición correcta. Lo que vamos a hacer nosotros es alinear, hacer vertical esta línea de construcción. ¿Cómo lo logramos? Lo que debemos hacer entonces es llamar a el complemento de las herramientas donde se encuentra una función que dice vertical. Damos clic sobre esa función vertical, ya está activada y me pregunta el sistema entonces, ¿qué cosa es lo que quieres que se alinee de manera vertical? Y le digo que es esta línea de construcción. Hago un clic sobre la línea de construcción y entonces lo que ha sucedido es que se ha alineado, se ha puesto vertical y al mismo tiempo ha jalado el centro de origen de las tres circunferencias a su posición correcta. Tengo ya entonces el alineamiento que me está solicitando el bosquejo característico. Otra medida que observo en esta referencia es la distancia que existe desde la base del cilindro hasta el centro de todas las circunferencias, que es de 47.14 milímetros. Lo que procedo entonces es a dimensionar esta línea de construcción. Llamo a dimensión, doy un clic sobre la línea de construcción, emito esa cota, doy un clic, entonces se habilita la función dimensión, doy tecla retroceso y suministro el dato correcto, 47.14 milímetros, y hago enter. Se ha redimensionado esta distancia, ahora tenemos ya la distancia correcta, la figura se está pareciendo cada vez más a lo que me pide el bosquejo. He trazado estas circunferencias, aunque en este bosquejo no están completas, yo sí tuve que trazarlas completitas estas circunferencias. Ya después haremos los movimientos necesarios para que se extruya solamente el componente que nosotros necesitamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa observo de este proyecto? Lo que observo es que en el borde de atrás de ese cilindro de base que acabo de trazar, de ahí sale una línea recta vertical hacia la parte superior y en un punto determinado da vuelta y se vuelve horizontal hacia la periferia o hace contacto con la circunferencia más externa de ese bosquejo. Lo que tengo que hacer entonces es trazar esta línea vertical y luego esta línea horizontal en este segmento de acá atrás, pero recuerden que este componente pertenece a otro bosquejo, entonces no me dejaría trazar esta línea recta aquí. Lo que tengo que hacer es apoyarme en una nueva línea de construcción. Entonces habilito línea de construcción y la voy a trazar a partir de este punto del borde superior del cilindro y llegaré hasta este otro punto. Entonces ahí doy un escape para que deje de realizarse líneas de construcción y ya sé que esto mide 25 milímetros de profundidad. Sin embargo, esta es una nueva línea que también debo dimensionar para que coincida con el resto de las medidas. Entonces lo dimensiono, le otorgo los 25 milímetros de longitud, hago un enter y entonces ahora sí esta línea de construcción que tracé provisionalmente para trazar a partir de ahí las nuevas líneas quede con la longitud necesaria. Una vez establecido esto, ahora sí puedo iniciar la línea normal hacia la parte superior y marco entonces la opción de la función línea. Doy clic sobre la esquina del borde superior de la parte de atrás de la figura y entonces comienzo a lanzar una línea hasta un punto más o menos determinado. Ahorita de manera deliberada la voy a dejar, digamos, un poco chueca y me dirigiré, después cambiaré el sentido de la línea hasta encontrarse con el borde de la circunferencia más externa. Hago clic y hago un escape. Entonces este es el bosquejo que llevo trazado, que de alguna manera no corresponde al bosquejo que tengo plasmado en la figura base. ¿Por qué? Porque esta debe ser completamente vertical y esta debe ser completamente horizontal. Lo que voy a hacer para hacer completamente vertical esta línea es volver a llamar a la función vertical y le voy a indicar, voy a hacer un clic sobre esta línea
para que ésta corrija su postura. Ahora sí es completamente vertical. Para cerciorarme que esta es completamente horizontal, llamo al complemento de las herramientas, doy clic sobre horizontal y entonces le digo que me ratifique si es completamente horizontal. Ya es completamente horizontal. Sin embargo, jóvenes, lo que observo es que sigue siendo azul. ¿Por qué sigue siendo azul? Porque básicamente yo creo que requiere de que exista contacto tangencial entre esta línea y la circunferencia, de tal manera que llamo a la herramienta en el complemento de herramientas, a la herramienta tangente, la activo a esa herramienta tangente, doy clic sobre la línea, luego hago un clic sobre la circunferencia, ha corregido la postura. Ahora es completamente tangente la posición y ya las dos líneas son de color negro. Es completamente vertical, completamente horizontal. Sin embargo, en la figura referencial, lo que pasa aquí es que tengo un arco formado. No termina en esquina, termina en una curvatura. Esa curvatura tiene un radio 10. Entonces voy a aplicar esa misma curvatura a esta esquina. ¿Cómo lo logro? Llamando a la herramienta arco, doy clic sobre ese arco que pretendo realizar de manera predeterminada. Me da un arco 5, doy un enter simplemente para emitir la función editar y suministro entonces el radio correcto, que es un radio 10, y vuelvo a hacer enter. Se ha corregido entonces la postura de ese radio. Ahora tengo ya un radio de 10 milímetros. La figura entonces va adquiriendo la postura de la figura que me muestran en el bosquejo original. Otra parte que presenta esta figura es un arco que se encuentra también en esta parte. El radio de este arco corresponde al radio del arco de arriba, también de 10 milímetros. Entonces lo que voy a hacer es construir un arco de 3 puntos en esta área, simplemente para que se unan esos segmentos o esas partes. Doy clic sobre arco de 3 puntos. Ahí está habilitado arco de 3 puntos. Mi primer punto quedaría en esta esquina, la esquina frontal, superior frontal. El segundo clic, el segundo arco lo emito más o menos, que será por aquí. Y el tercer arco lo puedo emitir aproximadamente, o el tercer punto de este arco aproximadamente por aquí. Se habilita un cuadro de diálogo que puedo editar. Tengo un radio muy chiquito de 8.3, lo voy a sobreescribir ese dato a un radio de 10 y hago un enter. En este momento se ha corregido el radio, ya tengo radio 10 abajo y radio 10 arriba. Sin embargo, esta figura sigue siendo azul, o este arco sigue siendo azul. Requiere lo mismo, contacto tangencial. Vuelvo a llamar entonces a la herramienta tangente, doy clic sobre arco de 3 puntos y doy clic enseguida sobre la circunferencia. Entonces ha corregido la postura y ya todo es de color negro. Otra observación que realizo en el entorno del OnShop es que esta parte tendría que ser oscura, se tendría que haber sombreado igual que esta. ¿Por qué no es oscura todavía? Porque no está cerrada. Esta línea de construcción no cierra este componente que he trazado, de tal manera que si yo pretendiese realizar la extrusión de esta área no se concretaría. ¿Cómo cierro esta figura para que ahora se sombree de un color gris? Lo que hago es lanzar la función línea y voy a abrir una línea que va a ir de complemento de aquí hasta, digamos, la parte media del cilindro del sketch anterior. Doy clic en el otro extremo y cierro completamente la figura hasta el arco de 3 puntos. Y doy un escape para que se dejen de emitir otras líneas más. En este momento he cerrado entonces este componente y ya es extruible, ya se ha tornado de un característico sombreado. Entonces he terminado el bosquejo general de esa figura, la parte lateral. Otra cuestión que observo aquí en esta figura es el planteamiento de una especie de rectángulo que tiene una longitud de 25 milímetros con un ancho de 3 milímetros. Este rectángulo tiene tres
por 25 milímetros, 3 de ancho por 25 de largo, y la cara de la derecha de ese rectángulo coincide exactamente con el centro de origen de las circunferencias. Entonces ahorita simplemente trazaré ese rectángulo y después lo alineo. Entonces lo que hago es llamar a la herramienta rectángulo de esquina, habilito rectángulo de esquina y emito, aunque quede encimado en la medida, este rectángulo de esquina. Ya quedó plasmado ahí. Lo que voy a hacer ahora es dimensionarlo. Recuerden que dijimos que este lado mide 25 milímetros. Le otorgo la medida correspondiente, hago un enter. Después este otro lado pues dice que tiene una medida de 3 milímetros. Le otorgo entonces la medida correspondiente. Ya mide 3 por 25 milímetros. Pero algo que observo aquí en este arco es que, bueno, estas estructuras son como que redondeadas, ¿verdad? Estos elementos tienen cierto redondeo. Lo que debo hacer yo entonces es simular este redondeo en la parte de arriba. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro el redondeo de estas partes? Lo logro mediante la herramienta redondeo. Pero antes de ello, este rectángulo todavía es de color azul. ¿Por qué es de color azul? Porque me falta algo, me falta alinearlo sobre el centro de todas las circunferencias. Lo que voy a hacer entonces es proceder a alinearlo. Llamo para esta ocasión una herramienta que se llama punto medio y doy un clic sobre el lado que quiero alinear y les doy después la indicación a dónde quiero que lo alinee. Hago un clic sobre este punto y vean entonces se ha alineado este rectángulo y ha adquirido el aspecto de líneas color negro. Ahora lo tengo completamente alineado. Puedo proceder entonces a realizar el arco o el redondeo en estas dos esquinas. Tiene un radio estas esquinas tienen un radio de 1 milímetro. Procedo entonces a llamar a la herramienta radio, redondeo, y le digo en qué esquina necesito primeramente ese redondeo. Doy clic sobre esa línea y me ha marcado de rojo como si fuese un error. ¿Por qué en apariencia me marca un error? Porque lo último que yo consolidé es un radio de 10 milímetros. Lo que tengo que hacer para corregir esa postura es hacer un doble clic sobre R10. Hago entonces en ese punto un doble clic, se habilita la función de edición, doy tecla retroceso, suministro el dato de 1 milímetro de radio y hago un enter. Y se aplica de inmediato ese radio de 1 milímetro. Hago lo mismo con la esquina de arriba. Como ya tiene cargada esa información del radio 1, no tengo más que dar enter y entonces se ha ejecutado ese radio en la superficie de la esquina de la parte de arriba. Tengo ya entonces bosquejado todos los elementos que integran a esta figura. Tengo ya la silueta básica concretada. Ya la tenemos ahí perfilada, la silueta básica. Lo que restaría entonces es proceder a la extrusión, de tal manera que voy a dejar de utilizar un poco esta vista y voy a utilizar ahora la vista desde la parte de atrás, que me va a determinar los espesores o el ancho o la tercera dimensión. En la tercera dimensión dice que este anillo que se encuentra entre la circunferencia más pequeñita y la circunferencia intermedia tiene una extrusión con un ancho de 20 milímetros, mientras que el resto del cuerpo de la figura tiene un ancho de 10 milímetros. Hay que extruir a 10 milímetros y hay que extruir este anillo que está aquí a 20 milímetros. Procedo entonces a indicarlos. Para esto cierro el sketch. Ha quedado ahí ya el bosquejo del sketch y le digo al sistema, le digo al software que necesito extruir. Doy un clic sobre la herramienta extruir. Tengo ya ahí habilitado ese segmento. Lo que voy a extruir son, recuerden, 20 milímetros. En primera instancia dijimos que esos 20 milímetros se extruyen entre la circunferencia más pequeña y la circunferencia intermedia, así que deberé hacer un clic entre las dos circunferencias. Se va a extruir solo esto sin el hueco del rectángulo.
este rectángulo va hueco, ni eso es lo que no se va a extruir. Entonces, bueno, hago un clic en esto, doy un clic sostenido con botón derecho para ver cómo está realizándose la extrusión y veo que la cargó para un solo lado, toda la extrusión, los 20 milímetros, de tal manera que doy clic sobre esta flechita, me lanza una ventana emergente y ahí le digo que yo necesito una extrusión simétrica. Hago clic sobre simétrico y ha corregido. Ahora ya se distribuyó 10 milímetros para cada lado y le digo estoy de acuerdo. Se termina esa extrusión. Vean como lo de la parte interna de la circunferencia no quedó extruido, quedó como un hueco, y también lo correspondiente al rectángulo que atraviesa esa parte. Eso va a quedar hueco. Parecería que desaparecieron los demás componentes trazados en el bosquejo anterior. No tengo más que darle clic en el ojillo para que reaparezcan esos componentes o esos elementos y seguir con la segunda extrusión. La segunda extrusión dice entonces que el cuerpo de esta estructura de la figura y la parte de enfrente, este anillito que está en la parte de enfrente, deben tener un ancho máximo de 10 milímetros. Aquí lo está marcando. Entonces procedo a hacer esa extrusión. Voy a habilitar la función extruir, le suministro el dato correspondiente de la extrusión de 10 milímetros de grosor e indico en el plano cuáles son los segmentos que pretendo extruir. Es ese y es ese. Voy a echar un vistazo a la extrusión y observo que nuevamente me acaba de cargar todo hacia la izquierda. Lo que hago en siguiente instancia entonces es dar clic sobre esa palomita y dar clic sobre simétrico para que centre toda la extrusión y le digo estoy de acuerdo. Es así como entonces he terminado ya gran parte del cuerpo de la figura. Cada vez se parece más a lo que me está solicitando la figura base. Esta es la figura base que me está solicitando ciertas características. Pero bueno, ahorita el software también me da otra indicación a partir de los colores que tengo plasmados. Tengo tres colores, tres tonos, un azul bajito, un azul intenso y un gris. Eso es indicio de que son tres partes las que están integrando a este componente o esta pieza. Yo la quiero en una sola parte, que sea una sola pieza. ¿Cómo logro esto? Entonces ocupo la herramienta que ya hemos ocupado en otras ocasiones, que es la herramienta Booleano. Doy clic sobre la herramienta Booleano y le digo que me integren a la parte 1 lo demás. Entonces doy clic sobre la parte 1 y le digo que integre a la parte 2, doy clic sobre la parte 2 y doy clic sobre la parte 3. Ahora todo ya ha quedado integrado en una misma figura y doy aceptar. Esta es ya entonces la silueta de la figura integrada en una sola parte, en una sola porción. Una vez que ya integré todo en una sola parte, entonces sí estaremos en condiciones de dar clic en el plano back, simplemente para que me quede de espalda esta figura, y entonces ubicarme en la figura de la parte superior derecha, que dice que pues entonces aquí hay trazado un hueco, como un barreno, un agujero con un diámetro de 15 milímetros. Voy a proceder a trazar ese orificio circular. Lo que hago entonces es llamar a un bosquejo nuevo, el tercer bosquejo, que lo voy a aplicar sobre esta cara de la figura. Doy clic sobre la cara en la cual voy a trabajar. De inmediato entonces se habilitan las herramientas de la segunda dimensión. Doy clic sobre círculo de punto central, doy clic ahí, ya está habilitado, y entonces sobre el punto central de la circunferencia anterior vuelvo a hacer clic, jalo hacia alguno de los extremos, doy clic en un punto determinado y procedo a dimensionar esa circunferencia. Doy un clic sobre el borde de la misma, un clic nuevo para habilitar edición, tecla retroceso, suministro el dato correspondiente de 15 milímetros y hago enter. Ahí ya está trazada la circunferencia, es además de color negro. Eso es indicio de que todo va bien. Bueno, sin mover nada ahí, recuerden que una de las herramientas que aparece en segunda dimensión y en tercera dimensión es la herramienta extruir. Llamo entonces a la herramienta extruir, doy clic sobre esa herramienta. ¿Qué me entiende el sistema o el software para extruir? Pues lo que acabo de trabajar, que es el interior de esta circunferencia. Entonces voy a eliminar, porque va a ser un gran agujero.
Entonces como solamente elimina parte de ese agujero, yo le digo aquí en esta flechita hacia abajo que necesito que atraviese toda la pieza, toda la estructura, y le doy a aceptar. En este momento me ha hecho la perforación circular de 15 milímetros de diámetro y ya la figura tiene en su mayoría las características de la figura que está presentándose en el bosquejo original. ¿Qué más faltaría para concluir con esta pieza? Faltaría este detalle que tengo aquí en mi figura. Todavía tengo esquinados, estos puntos terminan en esquina, o las uniones son muy angulosas. Lo que hay en la figura original es un redondeo. Ese redondeo tiene un radio de 10 milímetros. En el entorno de OnShop, ¿cómo se le llama a ese redondeo? Se le llama filete. Entonces lo que voy a hacer es habilitar un filete. Debo indicar primero en qué línea necesito que se aplique el filete. Ya la iluminé de color amarillo, hice clic sobre ella misma y voy a hacer un clic ahora sobre la herramienta filete y le doy el radio correspondiente. Tiene un radio predeterminado de 5 milímetros, entonces yo le voy a dar un radio predeterminado de 10 milímetros y doy palomita para aceptar esa indicación. Se ha aplicado entonces ese redondeo de 10 milímetros de radio. Aplico la misma estrategia del lado opuesto, indico la línea a la cual le necesito realizar el redondeo, doy clic sobre filete, suministro el dato correspondiente de 10 milímetros y entonces le digo que acepto esa variante, esa condición. Tengo ya entonces la figura terminada en su totalidad con las especificaciones que me está marcando el bosquejo original. Quedamos que toda esta área del rectángulo que tracé y la parte interna no quedan extruidas, son perforaciones que quedan ahí con ciertas especificaciones, la perforación de acá y los redondeos. Esta es la figura que me fijaron como meta en el modelo inicialmente presentado. Lo que puedo hacer a partir de ahorita es simplemente ocultar el origen, ocultar este plano, este otro plano y este otro plano, incluso el bosquejo también ocultarlo, el bosquejo 2 ocultarlos, y lo que me quedaría simple y sencillamente es la pieza consolidada, la pieza terminada, la pieza de trazo ya está completamente terminada. Tengo esa pieza característica. Si yo la contrasto con la pieza que me dan como referencia en el dibujo, observaré que son casi, bueno, tienen que ser idénticas. Esta es la figura que era mi reto, trabajar de un inicio, y esta es la pieza que yo obtengo como resultado. Si se dan cuenta, pues es completamente idéntica. ¿Qué resta a partir de aquí? Quizá irnos a parte 1, dar clic con botón derecho, se apertura una ventana emergente. De esa ventana emergente, entonces selecciono editar apariencia y aparece una ventana con una paleta de colores en la cual puedo yo editar la apariencia y cambiar el aspecto de esa pieza. Ahí quizá doy aceptar y entonces tengo la pieza terminada. Este es el color de la pieza original, esta es la pieza que copié y esta es la pieza que acabo de trazar, que acabo de desarrollar. Esta fue entonces, chicos, la práctica número 7 de diseño digital en tercera dimensión, y nos vemos en la práctica número 8 posteriormente. Hasta luego.